En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. It seemed that moving to Chile would be a dream come true for Mama. She loved elegance and beautiful things. Always wished they knew the right people. Daddy had a prestigious job. We were wealthy now, with a lovely house and many servants. She went out some at first, but she was simply too scared. Hair was wrong, her clothes were wrong. She bought expensive imitation antique furniture and bad paintings. She was terrified of the servants. We never went near her, nobody did. She'd fly into rages, cruel, irrational. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Parece que no sé, que lo sequé yo ayer. Dije que se había terminado el invierno, que ya el verano estaba claramente, pero bueno, casi que me desmienten ahora, ¿no? Volvió el frío de una forma rarísima, un frío, por lo menos aquí en Montevideo, un frío helado. Al sol no hace tanto frío, pero está sorprendentemente la temperatura baja. Amigos, son las 19:04, ustedes ya saben, estamos hablando sobre Lucía Berlin aquí en La Máquina de Pensar, y estábamos escuchando al comienzo la voz de ella, ¿no? Una bella voz. Hay unos fragmentos muy breves en YouTube donde aparece ella, incluso aparece la imagen, aparecen fotos y aparece la voz de ella. Ahí estaba leyendo fragmentos del cuento Mamá. Para seguir hablando, el lunes estuvo conversando con nosotros, llamamos a Buenos Aires, Alejandra Sina, allá la escritora argentina desde Buenos Aires. El martes estuvo Francisco Able Francese hablando de Lucía Berlin, todos, y ayer estuvo Hugo Fontana. Ahora para mí es un honor, un placer darle la bienvenida a Silvana Tanzi. ¿Cómo andás, Silvana? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Silvana Tanzi, ustedes ya la conocen, es una periodista cultural, reseñista de Búsqueda, del semanario Búsqueda, y aparte es docente, universitaria, y ella, bueno, cuando yo estaba preparando la semana para Lucía Berlin, me llamó la atención que vos habías escrito en el Facebook que para vos era una de las mejores lecturas del año, ¿no? Una de las mejores del año. Sí, hace unos comentarios, no, sí, digamos, que uno hace en prensa, pero a veces esos comentarios, ¿no? Espontáneos, en el que hace uno en una red social como Facebook, son muy valiosos también, ¿no? Como lectora, ¿no? Sí, de pronto le despierta la curiosidad a otros. Claro. Para mí fue todo un descubrimiento, creo que para todos aquí en Uruguay cuando llegó este libro, o por lo menos para los que nos dedicamos a esto en la prensa, yo no conocía, no sabía de la existencia. Sí, yo no tenía ni idea, ¿no? Y aparte mucha gente me lo recomendaba, sí. Y bueno, llegó el libro y realmente a mí me llamaron la atención dos cosas. Primero, la tapa. Sí. Por el que título, no hemos hablado de la tapa, sí, pero hablemos de la tapa. Por el título, que se llama Manual para Mujeres de la Limpieza, que ya es un título, por lo menos que despierta curiosidad. Sí. Y después hay pero te puede ser simpático o no, Mirá que hay gente que me dijo que le era antipático porque pensó en algo feminista, no sé qué, no sé cuánto. Ahí ¿no? está. Te soy sincera que al principio me pareció que era algo así, algo más tirando a la situación de la mujer. Claro, eso sí. Pero después me llamó la atención porque en el dibujo de tapa o la foto de tapa tiene un llavero, una llavecita y un llavero como de hotel, y dice: en la profunda noche oscura del alma, las licorerías y los bares están cerrados. Eso dice el llavero. Sí, un llavero de esos digamos, de motel yankee, ¿no? De motel yankee. Sí, ahí bien, está. Entonces yo dije, bueno, la verdad que esa frase me llamó mucho la atención porque vi que había algo oscuro en este libro. Entonces fui a ver quién era.
Y ahí en la solapa del libro descubre a esta mujer que es bellísima, que supongo... Llama la atención eso, sí, sí, lo dijo Hugo Fontana, que, sí. que a él la convenció los ojos que tiene, ¿no? Sí, a mí me tipo parecía Liz Taylor, una Liz cosa así, Taylor, sí. ahí está. Y bueno, y hay una breve reseña, entonces ahí se dice, bueno, que fue una mujer cuentista, que norteamericana, que publicó en muchas revistas por los años 60, 70, y después algunos datos de su vida, bueno, que vivió en muchos pueblos mineros, porque su padre era minero, ¿no? Hasta en Chile llegó a ir por las está. minas. Sí. En Chile, vivió en México, por eso los cuentos tienen muchas palabras en español y a veces frases en español. Hablaba muy bien español, sí, aparentemente. Ahí está. Bueno, pero que además había sido limpiadora, telefonista, enfermera, profesora universitaria, en colegios de monjas. En colegios de monjas. Y bueno, ahí me empezó a interesar mucho más la historia, ¿no? Entonces tiene unos prólogos muy buenos. Uno de ellos es de una amiga, sí, una amiga, que fue la que Davis, Davis sí. se llama, no me acuerdo el nombre. Sí, creo que se llama Mari, bueno, ahora no me acuerdo, pero bueno, estuvimos hablando de Davis. Está muy bien el prólogo. También te digo que lo de la contratapa, digo, porque tuvo mucho éxito en Buenos Aires y se habló mucho de su vida y yo dije también, no sé, viste, como que tampoco me caía bien por ese lado de que cuando se habla tanto de la vida de un escritor, ¿no? Que pasa tal cosa, tal otra, no sé qué, ¿no? Y es como un prototipo, ¿no? Es una mujer que no tuvo demasiado éxito y ahora le pasó de todo, no sé qué. Eso es lo que te decían, digamos, en La Nación, en Clarín, digo, artículos que yo leía. Bueno, ¿sabés lo que pasa? Que después de leer los cuentos, son como 70 cuentos, ¿verdad? Son muy autobiográficos, por más que no sea ella la protagonista, ¿verdad? Y todos tocan aspectos de la vida de ella. Por lo tanto, creo que no es caprichoso hablar de la vida de ella, porque en este caso tiene mucho que ver con lo que ella escribía. A mí, para hacer algo para decir algo muy general, me parece que hay dos presencias muy muy fuertes. Una es la presencia femenina, que un poco puede ser ella a través de distintas edades, porque hay niñas, adolescentes, mujeres grandes. Y otra es la presencia del alcohol. El alcohol es como otro protagonista. Sí. Ella fue una mujer alcohólica. Y hay muchos alcohólicos alrededor de Dios. Bueno, y su madre era alcohólica y su abuelo fueron alcohólicos. Se casó con un jazzero, un músico de jazz que era alcohólico. De él tomó su apellido, además, porque ella era Brown. Sí, ella es Brown, Lucía Brown. Y él era Berlín, no sé. No sé cómo se dice, ¿no? Usted que vivió en Estados Unidos. Para mí que es Lucia Berlin. Lucia Berlin, sí. Para nosotros es difícil. Le hemos dicho de todos modos. Ayer Hugo Fontana dijo, yo le voy a decir, me lo dijo fuera del micrófono, yo voy a decir Lucía Berlín. Sí, claro, porque es lo primero que te sale. Después, estoy de acuerdo. Yo empecé diciendo Lucia Berlin y bueno, Alejandra Cine dijo, no, Lucía, no sé qué, no sé cuánto, en fin. Pero más allá de la vida y de los personajes que tratan, ¿verdad? Hay retratos de la madre de ella muy crueles, era una mujer horrible, la madre. Sí, pero como muy naturales también, ¿no? Muy por ejemplo, la madre en un momento dice que la madre, con su abuelo, que eran alcohólicos los dos, no se podían ni ver prácticamente. Entonces lo que hacían era emborracharse en 2 cuartos diferentes, ¿no? Para no hablarse, ¿no? Y lo mínimo posible, por ejemplo, ¿no? Ya con eso te está diciendo... Y la que está narrando es una gurisa de 13 años, por ejemplo. Sí, son personajes muy muy sórdidos, tanto el de la madre como el del abuelo. Y después, pero a mí me impactó, y por algo para fundamentar porque me pareció el mejor libro que leí este año, por lo menos el que más me impactó. Hay un estilo de escritura que tiene, o que tenía Lucia Berlin, que a mí me atrae mucho, que es un estilo muy anglosajón. La han comparado mucho con Raymond Carver, por ese estilo muy directo, muy sin desborde de adjetivos, son cuentos breves.
Pero por otro lado tiene humor. Ujú. Y a mí eso también me gustó. Ah, Es decir, sí. tiene como una capacidad de reírse de sí misma y de las situaciones, por más sórdidas y terribles que sean, porque cuenta Sí, cosas muy sí, terribles. sí, terrible. Sí, sí. Desde su desintoxicación en una clínica, cuando tenía 4 hijos y estaba sola y demás, hasta, bueno, algunos cuentos a los que voy a hacer referencia después. Ella en un Eh, momento, por ejemplo, dice que en mi familia somos todos muy excéntricos, muy extraños, y dice, sí. por el lado de los, y dice un apellido rarísimo, Mm. Miñoña o algo así, no Sí. me acuerdo, un apellido raro, dice, pero por el otro lado, por el lado de mi padre, no, mi padre era más tranquilo, no sé, Sí. o sea, pero como diciendo que esa forma de ser, digamos, Sí, ¿no? Esa sí. familia disfuncional totalmente, bueno, como que es lo natural, digamos, ¿no? O sea, Sí. que ella lo... Tal cual. No. Y después hay algo que dice Davis en el prólogo, y dice, parte de la chispa de la prosa de Lucía está en el ritmo, a veces fluido y tranquilo, equilibrado, espontáneo y fácil, y a veces entrecortado, telegráfico, veloz. Y luego está la lengua en sí, palabra por palabra. Lucía Berlín siempre está escuchando, oyendo. Es decir, tiene algo que lo hace muy vivo y que pasa por el lenguaje, por eso de escuchar las palabras, los sonidos. Cómo habla la gente. Cómo habla la gente. Sobre todo, ¿no? Y las reacciones de la gente. Exactamente. Y tiene algo muy bueno también, y que son, lo que dice también en el prólogo, que usa muchas imágenes y dice intensamente palpables. Ujú. Muy visual. Muy visual. Entonces uno lee los cuentos de ella y los ve a los personajes, Sí, los escucha, Sí. y entonces los hace mucho más reales y mucho Los, más los- vivos. los ves actuar rápidamente y la gente... ¿Te acordás cuando entrevistamos a Eve Ward en Sí, Todos Somos exactamente, Raros? exactamente. Ella un poco... por otro lado de Ward, pero predicaba o planteaba lo mismo, ¿no? Que hay que escuchar a la gente, ¿no? Quedarse con las frases, algunas frases que, ¿no? Y sobre todo tampoco terminar los diálogos o terminar, digamos, las situaciones. Y es algo que ella hace también, ¿no? O sea, las Sí, cosas sí, van sí, pasando y bueno, la gente, ¿no? Dice barbaridades y sigue como, ¿no? Claro, exactamente. Y después lo que tienen también los cuentos, que a mí también me resulta atractivo, que es muy propio de Raymond Carver, de ese estilo también muy anglosajón, ¿verdad? Pero sobre todo de esa línea de Carver, que viene también de Chekhov, de concebir el cuento como un poco como la vida, en el sentido de que los cuentos no empiezan y terminan, como que no hay un antes y un después, ¿no? Sí, que continúa, digamos, la ficción Claro, continúa. Y que es como toparte de golpe Sí, con sí. una situación que viene de antes y no hay mucho cuento de qué pasó antes, y terminan y uno no sabe, es un poco como la vida, Si ¿no? sabe que va a continuar, es como Ahí asomarse, está. digamos, a un cuarto o a un lado, Exactamente, ¿no? y ver, fisgonear ahí lo que sucede, y después no sabemos cómo sigue, como no sabemos lo que va a pasar cuando termine este programa. Pero de todas formas, digo, te asomás ahí, es como una ventana, estoy de acuerdo, Sí. pero también te da la sensación de que por algo ella te está contando eso, Sí. ¿no? Por algo supuesto. parecido como con Carver, Sí. aunque estos días hemos estado hablando siempre que es diferente a Carver, Sí, que es totalmente. diferente, Sí. pero bueno, podría ser un realismo sucio en ese sentido, Sí, algo sí, yo similar. creo que ella no quiere mostrar solamente el lado oscuro de la claro, vida, exacto. como me parece que le pasaba a Carver, Exacto. y tiene sentido del humor, Exacto. que yo no sé si Carver él personalmente no lo tenía, pero no lo tiene en sus cuentos. No, o en sea, sus cuentos con no, Carver, y aparte aquí hay momentos de solidaridad también, sí, o sea, sí, y la gente peor, de sí, repente sí, en un sí. momento hace un gesto y eso queda en el cuento, ¿no? Exactamente. Y bueno, y eso se ve a través de varias historias, ¿verdad? Abriendo el primer cuento nada más, es un cuento en una lavandería que tiene eso también del pasaje, ¿no?
el cuento es fugaz como la vida en una lavandería. Sí, 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 observando a los clientes. Claro, y se encuentra con un indio, y es el diálogo con el indio, y terminan riéndose, y realmente no pasa nada en el cuento. Pero es el indio que se ríe de sí mismo también, porque escucha un tren que pasa y dice, oh, gran tren de fuego. Sí, no, dice el caballo de hierro. Caballo de y se ríen por las películas de cowboy, se ríen los dos, hace el chiste. Entonces, tiene eso, que es también muy fresco, ¿verdad? Y me parece que eso es lo que impresiona. En un momento en ese cuento pareciera que, digamos, a mí me pasó una cosa rarísima, porque yo lo empecé a leer, lo interrumpí con toda la cuestión de Borges y otras cosas más, y lo seguí leyendo una semana después, y quedé igual metido, igual en el cuento, digamos, exactamente igual en esa situación, y parece como que como que fuera una situación que ocurrió, digamos. Digo, cuando alguien está esperando en un consultorio de un dentista, en un consultorio, no, en este caso en una lavandería, a veces se pueden producir algunos diálogos cortos, se miran, no sé qué, no sé cuánto, y bueno, ella va contando esas cosas que están ocurriendo, en este caso con un indio que está, después se descubre, está duro de la borrachera, ¿no? Sí, o sea, exactamente. Que al principio la temoriza. Sí, bueno, claro, por el otro, claro, aunque ella dice que va al lavadero ese porque está en la periferia y pasan muchos indios, mestizos, negros, latinos, ¿no? Podía haber ido a otro lavadero, ¿no? Y en un momento el indio agarra y sin hablar ni nada, porque el tipo no habla nada, le acerca unas monedas. Y ella le dice, bueno, muchas gracias por estas monedas. Y el tipo le dice, no, es que quiero que, ¿no? Le explica que quiere que las meta en el aparato del lavador. Aparato, sí. Porque él es tan alcohólico que el pulso no le da para meter las monedas. Sí, tal cual. Es un detallecito así. Ese detalle, pero que son esos detalles que te dicen mucho de las situaciones, de las personas, ¿verdad? Y que yo creo que los grandes escritores logran eso, en pocos trazos, decirte lo que hay atrás, ¿no? Es la teoría famosa del iceberg. Claro, exacto, una gran intensidad en la prosa y lo que decíamos, bueno, digo que se asoma esta ventana, digamos, vemos esa escena, pero hay mucha cosa abajo, digamos, ¿no? Y eso lo sabemos. Silvana, te voy a pedir que me esperes, vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando sobre Lucía Berlin aquí en La Máquina de Pensar con la periodista y docente Silvana Tanzi. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con la periodista cultural Silvana Tanzi sobre Lucía Berlin. Estábamos hablando, bueno, en general, un detalle que no dije durante toda la semana, yo creo que es importante, esta mujer que tuvo, digamos, esta vida tan, digamos, ajetreada, siempre con penurias económicas, tiene, como dijo Silvana en el bloque anterior, digamos, una formación universitaria, y en la Universidad de Nuevo México ella fue alumna de un famosísimo escritor español que estaba exiliado, obviamente, ¿no? Perdió la guerra civil y entonces tuvo que irse, que es Ramón J. Sender. Ahora estaba leyendo que en la Universidad de Nuevo México Ramón J. Sender estuvo en la Cátedra de Literatura Española durante 16 años, y ahí tuvo, entre otras, a Lucía Berlin como alumna, ¿no? O sea que es alguien que no sé si Raymond Carver lo tenía, digamos, toda una variante española, ¿no? De la literatura española, y pensando ahora en Ramón J. Sender, bueno, y en el tremendismo que hubo después de la Guerra Civil también, ¿no? Esa historia, esa literatura tan fuerte, tan dura, ¿no? De acuerdo que, eso lo decíamos ayer con Hugo Fontana y otros, que para seguir con el paralelo de Carver, ¿no? Carver nació en el año 38, ya en el año 36. Carver es mucho más nihilista, digamos, muestra momentos, digamos, que donde pasa algo lindo, pero después todo vuelve a ir, ¿no? Sí, no hay ningún final feliz. No, todo va a terminar mal, ¿no? Empieza hay mal. Como, me parece que en Carver, de repente es muy fuerte lo que voy a decir, pero me parece que hay menos humanidad en el sentido de sí el dolor humano, pero no la compasión con el otro, es decir, falta un poco eso, ¿no? Aquí aquí hay ella empatiza con todos, incluso ya sea que hable de un alumno en un colegio de monjas que le está haciendo la vida imposible, ¿no? Y que la quiera matar, digamos, como con las reacciones de las monjas o las reacciones de otros alumnos, en fin, ¿no? O sea,
Sí, a mí también me hizo acordar un poco, también con diferencias, a Alice Munro, que es una escritora canadiense que ganó el premio Nobel hace en 2 años, creo. Una cuentista, un gran logro que hayan pero premiado. Cuentos largos esa Son cuentos un poco largos, pero son también protagonizados por mujeres en pueblitos pequeños de Canadá. Y son esos cuentos que de vida cotidiana, que a uno le parece que no pasa mucho, y de pronto se va ahondando en situaciones bastante sórdidas a veces. Las dos demuestran que digo, el mundo está lleno de historias y cada gente que nos reúne. Claro. Y en los lugares donde menos te parece que puede haber una historia, bueno, hay, ¿no? Ahora, la diferencia para mí con Alice Munro, yo le dije el lunes, es que para mí esta mujer es muy intensa. La prosa, la de Lucia Berlin, es muy intensa. Y Alice Munro no va como una frecuencia más baja, porque ella quiere tomarse su tiempo para contar todo, ¿no? Exactamente. Bueno, yo quería ejemplificar un poco de esto que estábamos diciendo con algunos cuentos. A mí me impresionó mucho el segundo cuento, que es sobre su abuelo. El cuento se llama Doctor H.A. Moynihan. Ese es el apellido, Moynihan. Y el abuelo era dentista, era un hombre, lo define como un hombre muy cruel, que apenas le hablaba. Y ella tiene que pasar un verano allí con él en Texas, porque había tenido un problema en el colegio de monjas. El colegio de monjas es muy nombrado porque se ve que la marcó mucho, ¿verdad? Y entonces el abuelo era dentista y hacía prótesis y demás, y un día le pide que la ayude, un día de noche, de madrugada, la despierta. Era mecánico dental. Su laboratorio hacía como 30 años que nadie lo limpiaba. Ahí está. Y aún así con eso, digamos, tener un mecánico dental que nadie limpia el laboratorio, nadie me dejaba entrar, los vidrios estaban pegoteados de que no se podía ver hacia afuera, aún así era el más reputado de Texas, o uno de los más reputados, porque sabía que hacía buenas dentaduras postizas, que no se cayeran, en fin, no sé. Exactamente. Y un día a este señor se le ocurre que él tiene que tener una dentadura postiza hecha por él, pero tiene que sacarse los dientes. Y entonces ella era adolescente, era una chiquilina de 12, 13 años, y le pide que se lo saque, que lo ayude a sacarse los dientes. Terrible. Y realmente es un cuento terrible por la experiencia de esa niña que tiene que estarle tironeando porque el abuelo además era alcohólico, entonces él empieza sacándose los dientes, pero después no puede. Después si me desmayo. Y claro, y entonces leo un fragmentito, dice: empezó a reírse con carcajadas tan fuertes que pensé que se había vuelto loco. Se abalanzó hacia mí. Asustada, pegué el tal brinco que lo empujé y volvió a quedar tendido en la butaca. «Arráncalos», gritó con voz ahogada. Me asaltó el miedo. Por un momento pensé que si se moría mientras se los sacaba sería un asesinato. «Arráncalos», escupió y una fina cascada roja le cayó por la barbilla. Es eso visual de lo que hablábamos, ¿verdad? Después ella quiere levantar la butaca y se equivoca de palanca, y el abuelo empieza a girar por el consultorio y largando como escupitajos de sangre. Y es un cuento muy grotesco, si se quiere. Sí, de humor negro a veces. Pero también transmite el miedo de esa chiquilina que no sabe cómo salir de eso. Y llama a la madre por teléfono cuando puede, y la madre no le da mucha importancia. No, aparte una cosa que nos olvidamos, para retratar el consultorio de este hombre que no hablaba nada con la nieta y era muy duro, ella dice que tenía un letrero que creo que era luminoso, que decía: negros no. No entren negros, ¿no? Y nunca entró, ¿no? Terrible. O sea, No, es un personaje bastante siniestro el del abuelo. Y para aumentar ese humor negro que tenía Lucia Berlin, una de las últimas frases dice: en la cama el abuelo dormía también, enseñando los dientes con una sonrisa de Bela Lugosi.
porque bueno, todo ese episodio, ella siempre saca como cierta ironía de las situaciones, ¿no? Sí. Está fascinada de contarlo, ¿no? O sea, no es una escritura oscura o digamos de lamento, ¿no? Claro. Ella va contándote las cosas como son, digamos. Exactamente. ¿No? Y después, justo hoy comentábamos que a medida que avanza el libro se va haciendo como un poquito más oscuro, pero nunca pierde esa sensación de buen humor, ¿verdad? Sí. O ese tono de buen humor. Hay un cuento que es muy biográfico, que se llama Silencio, y ella empieza diciendo: de niña salí callada, al vivir en pueblos mineros de montaña y mudarme demasiado a menudo para hacer amigos. Normalmente encontraba un árbol o un cuarto en un viejo aserradero abandonado para sentarme en silencio. Entonces ahí es todo un cuento también de su vida en Texas. Sí, en y El Paso. ahora me acordé de las amistades, cómo los gurises Sí. la tratan mal, Ahí digamos, está. entonces ella tiene que tratar de, Exactamente. de que no le hagan bullying, digamos, Sí, ¿no? y concretamente cuenta, bueno, también cuando empieza a ir a un colegio, que se lleva mal con todos, con la única que se lleva bien es con la bibliotecaria, pero un día a la bibliotecaria le falta la billetera, se la roban, y la acusan a ella. Entonces ella se va para la casa muy angustiada, y la madre, cuando se entera, antes de preguntarle nada, le pega. Le pega. Y después se enteran que había sido un conserje o otro ladrón. Y ella dice, en una frase que se ha mencionado mucho y que está en este cuento: nunca he hablado mucho de ese colegio. No me importa contar cosas terribles si consigo hacerlas divertidas. Genial. Y ahí está una de las claves de todo el libro y de todos sus cuentos, ¿no? Bueno, muy bien, Silvana Tanzi, gracias por, digamos, aportar. Ese es un aporte muy interesante, sobre todo esta última frase, porque para no quedarnos solo en la parte del realismo sucio o esta cuestión tan dura, sino que hay esa cuestión como de muy vital, digamos. Sí, Esa sería exactamente. La vitalidad. Gracias por estar acá. Muy bien, amigos, ahora en el tercer bloque de La Máquina de Pensar vamos a cambiar de tema. Hace relativamente poco, por lo menos hace unos meses, se editó en Rumbo este libro llamado El Nuevo Viejo, de Julio Barrera. El hombre vive allá en Maldonado y es médico, geriatra, especialista en gerontología. Julio, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Julio? Bien, muy bien. Julio Barrera, nos conocemos con Julio, vos estuviste en los concursos Paco Espínola también, ¿no? Exacto, sí. Sacaste mención cuando organizamos aquellos concursos. Una mención con un cuento, sí. Exactamente. Julio Barrera es un escritor, coordinador de taller literario, de Quipus, ¿no? De ese centro donde está Carmen Galuso y otra gente como ella. Y Laura Marauda, exactamente. Ha participado en varias ediciones colectivas y has publicado Juego de Reinas y Todos alguna vez fuimos nosotros. En este caso, El Nuevo Viejo, que yo al principio, y creo que lo voy a corregir, pensé que eran cuentos, fíjate vos, pensé que eran cuentos por cómo está el sumario. Y no, El Nuevo Viejo trata en parte con tu profesión también, ¿no? O sea, el tema de el envejecimiento, la vejez, la tercera edad, en fin, como lo llamemos, que ocurre en nuestra sociedad ahora y que están como tantos fenómenos nuevos o todo que se está transmutando, estamos en una transición, van cambiando esos conceptos y la verdad que tu libro, tengo que decirlo, me encantó, pero para empezar me encantó cómo está escrito, la sencillez, lo directo que es, lo accesible de algo que puede ser un poco, si se quiere, no sé, un tema duro, digamos, el envejecimiento, la muerte, en fin, cómo nos paramos frente a eso en estos momentos. Vi paralelos también con un libro de Álvaro Díaz Berenguer, me acuerdo, pero que hablaba de la medicina, y cómo la medicina ahora con la cuestión tecnológica trata de negar la muerte o postergar la línea de la muerte, en fin, ¿no? O sea, no queremos hablar de eso. Bueno, aquí en El Nuevo Viejo, si te parece, podemos conversar. El planteo tuyo también es vincularlo con la vejez, digamos, o la tercera edad, no sé cómo se llama, en fin, lo correctamente político. La propuesta es muy sencilla y directa, con los talleres literarios, por ejemplo. ¿Cómo es eso? Sí, mirá,
esta idea surgió a partir de unas charlas que yo daba en Quipus para coordinadores y animadores de lectura, para coordinar talleres literarios. Y los talleres literarios muchas veces están conformados por gente mayor, gente que se jubila y que tiene interés en bueno, comenzar a leer o comenzar a escribir, y había que tener tienen ciertas características que los hacen diferentes a la hora de encarar un taller literario con otros grupos de edad, ¿no? Entonces empezó a partir de esas charlas que yo daba, un poco mezclando lo que son los conocimientos del envejecimiento, como la dependencia, la pérdida de la autonomía, la pérdida de la memoria, también con los cambios demográficos y sociológicos que se están dando a partir de una población como la uruguaya, que es una población envejecida, con una alta tasa de envejecimiento. Sí. Un detalle también que nos dijiste ahora, y que está en el libro, el aumento del ocio, del tiempo libre, ¿no? Que hacer frente a eso, una etapa donde, digamos, aparece, bueno, se jubila, ¿no? Por un lado el júbilo de terminar con el trabajo, pero por otro lado parece que no son tan productivos, y vos decís en un momento que a veces se los planta frente a una televisión o se los planta frente, no sé, a ver pasar el tiempo. En cambio, es un momento, decís vos, que es para hacer cosas que no se han hecho durante la vida. Entre otras dos fundamentales que mencionás. Por un lado, la cultura, ¿no? Hay gente que se pone a leer cosas que nunca había leído, ¿no? O a escribir algo que jamás había escrito, ¿no? Y por otro lado, dan también la reflexión, ¿no? Digo, un tiempo de reflexión, de buscar el sentido de la vida. Son dos cosas importantísimas que cuando no se hacen y se quiere pasar el tiempo, ¿no? Anestesiados. En fin, te interrumpí, seguí, Julio. No, es tal cual como vos lo decís. Me entusiasmé. Sí, estamos frente a un nuevo viejo, como dice el título, porque en realidad la persona que envejece hoy y que se jubila, muchas veces está en mejor aptitud física y psíquica que antes, y además con un bagaje cultural que antes no se tenía. Hoy Exacto. La gente que se jubila es una gente que está culturalmente desarrollada, insertada en una sociedad, que tiene ganas de seguir haciendo cosas. Exacto. Y muchas veces, perdón, que te interrumpa de nuevo, también hay un detalle, son gente que ya, si se quiere, ya tiene el pasar económico mínimamente ya establecido, entonces no hay que trabajar o buscar trabajos, no buscar, digamos, pero podría producir con no sé, digamos, no quiero decir que vayan a trabajar gratis, pero digo, no está ese peso tremendo de, bueno, tengo una familia, una casa, tengo que, ¿no? Hacer todo de cero. Sí, es la liberación de las ataduras. Exacto. ¿No? Y de los compromisos sociales. Es una nueva etapa en la que uno puede relacionarse con quien quiera, no tiene que ser necesariamente con la familia o con los compañeros de trabajo, y además tampoco tiene compromisos de horario ni otro tipo de, digamos, de cosas que te atan y que no te permiten hacer lo que realmente uno quiere hacer. Es una nueva etapa que tiene muchas potencialidades si uno llega bien. Entonces, bueno, de eso se trata el libro, pero el libro además yo traté de darle un enfoque literario, porque como estaba dirigido a talleres literarios y a coordinadores, me basé mucho en textos literarios clásicos que se refieren a la vejez. Sí, también digo, yo, vos sabés que si bien el enfoque al principio hablas de los talleres literarios, en realidad estás haciendo un repaso, una puesta al día de lo que es todas estas cuestiones que estamos diciendo de el lado positivo, todas las oportunidades que genera, digamos, estar en esa franja etaria, ¿no? Por otro lado hay un detalle que yo creo que es importantísimo y es durísimo, que después de una vida en la cual uno está constreñido por el trabajo, por las necesidades vitales, económicas, por llevar a cabo una familia, en fin, todo lo que dijiste vos ahora, hay obligaciones de relaciones sociales, hay una liberación y hay una pregunta, ¿qué querés hacer? Y esa pregunta es muy fuerte también, ¿no? Es muy fuerte.
en general se buscan, digamos, alternativas. Hay un abanico de posibilidades que la gente mayor puede hacer. Por ejemplo, la Uni 3, que es como una especie de universidad, pero no formativa, sino más bien lúdica, donde se dan clases de geopolítica o de corte y confección o de pintura o de lo que sea, o de computación. La gente se anota y después va eligiendo de acuerdo a lo que le gusta, a dónde se siente más cómoda. Entonces va eligiendo nuevas cosas, incluso idiomas, se pueden aprender idiomas, se puede aprender canto, teatro, claro. Hay muchas alternativas. Sin la obligación, perdón, otra vez te interrumpa, que tiene la universidad, digamos, es curricular de que hay materias que te gustan y hay otras materias que no te gustan, que te obligan, que son pesadísimas, en fin, pero que hay que salvar todo porque hay un ciclo básico. Aquí no, vuelvo de nuevo a lo mismo. La pregunta es, ¿qué querés ser vos? ¿Qué querés hacer con tu tiempo? Y es una pregunta muy dura porque no todo el mundo la puede responder. Siempre estamos acostumbrados a no responder la que te lleve de todo el mundo y tiene que ver con una reflexión interna. Es así, pero además hay otro aspecto, porque como va dirigido a los talleres literarios, a lo que se apunta también es a la necesidad que tiene la gente de contar su vida, de contar cómo fue su vida, de las cosas que le pasaron en su vida, de recrear su vida mediante la narración de lo que fue su vida, y que lo escuchen otros y él poderlo escribir. Es como volver a, digamos, a vivir, pero volviéndolo a recrear mediante la escritura. Entonces, yo que voy a talleres literarios desde hace mucho tiempo, veo que hay gente mayor que va y escribe memorias de lo que le pasaron cuando chicos, o jóvenes, cuando eran jóvenes, y se acuerdan, qué sé yo, del barrio, de los amigos, y cuentan anécdotas, porque eso los hace revivir de nuevo. Y revivir además con ese toque, digamos, de nostalgia, pero también de recreación, ¿no? De rememorar o de recordar con cariño aquello que vivieron. Y la vida no es vivida totalmente, sino puede ser narrada y contada hacia a los demás. Claro, normalmente nosotros en nuestra vida no nos damos cuenta, pero nos estamos narrando continuamente, la conciencia nos está contando cada día lo que estamos haciendo, pero en este caso, lo que decís vos, al escribirlo y al recordarlo, al pasarlo por el corazón, como dice la palabra recordar, lo que hay también es, se le está dando una entidad a eso, a un texto, que por un lado te asienta espiritualmente, te asienta personalmente, o sea, toda la gente se siente mejor cuando ya escribió eso, cuando lo contó. Un detalle que decís vos de los talleres literarios, y es fundamental en todo esto, y no lo dijimos, es que cuando se llega a esta edad también es necesario más que nunca tener relaciones sociales, elegidas, no la familiar, no la biológica, no la de que te obliga al trabajo, pero tener, digamos, y vos lo planteás incluso desde el punto de vista médico, todo eso mejora, digamos, la calidad de vida. Cuando en realidad muchos veteranos lo que están haciendo es, se encierran, no salen, ¿no? Por el tema de la inseguridad, el miedo, y quedan frente a la televisión, una actitud pasiva. Sí, es así. Mejora la autoestima también. Mejora el relacionamiento con los demás y bueno, y combate el aislamiento, que es tan frecuente en los ancianos, que lo sume además en la depresión y en la pérdida de los vínculos y en la pérdida de la realidad de lo que están viviendo. Exacto, hay sí, dale. Perdona, entonces el taller literario en ese caso pasa a ser más que un taller literario. Pasa a ser un centro de, digamos, de reunión, donde cuando falta alguien lo llaman, se interesan por qué no fue, lo van a buscar, es decir, se torna como un nuevo vínculo, ¿no? Más allá
de lo específicamente literario. Sí, hay otro detalle que está en el fondo de todo esto y que con el tiempo libre ocurre a cualquier ser humano, que es, y lo dijimos al principio, ¿no?, la necesidad de reflexión, el escribir, el producir textos, el recordar, como decís vos, pequeñas anécdotas, volverlas a escribir. Eso también da una reflexión, sí, aunque no te des cuenta, que le da algo que hay que buscar, que es el sentido de la vida, ¿no? Eso es el tema, buscar el sentido de la vida. Estamos en un momento donde estas palabras que estoy diciendo yo parecen, no sé, si decís hay que buscarle el sentido de la vida o hay que reflexionar, es momento de reflexionar, parecen, no sé, como de autoayuda, o parecen, no sé qué, de un manual de no sé cuánto. Y eso es necesario para estar bien de la cabeza, bien del ánimo, bien de todo. Eso se va haciendo en el taller literario sin que se den cuenta, ¿no?, en la producción. Sí, eso es un proceso, ¿no? Que a través de la lectura, de la escucha al otro, del compartir un texto, leyéndolo y viendo las opiniones de los otros y las opiniones de uno mismo, se va reconstruyendo esa reflexión. Porque muchas veces esos textos casi siempre los textos tienen que ver con uno. Cuando uno lee una poesía, cuando uno lee un cuento, de alguna manera te llega porque algo tiene que ver con uno. Y eso, cuando uno lo comenta y es escuchado por otros y reflexiona sobre el texto, también está reflexionando sobre sí mismo. Claro. Y de alguna forma está hilvanando. Yo quiero, Julio, tu libro aparte también traes cuestiones antropológicas, traes cuestiones de la poesía, traes cuestiones de los cantautores, por ejemplo de Serrat, hablas de cómo Serrat le cantaba a la vejez cuando era joven y cómo cambió después en otra canción. Pero quería leer este texto para que dice, que está en este libro, Julio Barrera, llamado Nuevo Viejo, donde él cita a una célebre, una famosísima antropóloga, Margaret Mead, que dice lo mismo acerca de en este momento, como estamos pasando. Dice: hasta hace muy poco los adultos podían decir, ¿sabes una cosa? Yo he sido joven, ¿no? Decirle a un joven, ¿no? Y tú nunca has sido viejo. Pero ahora los jóvenes de hoy pueden responder: tú nunca has sido joven en el mundo en el que yo soy joven y jamás podrás serlo. Hoy, súbitamente, en razón de que todos los pueblos del mundo forman parte de una red de intercomunicación con bases electrónicas, los jóvenes de todos los países comparten un tipo de experiencia que ninguno de sus mayores tuvo ni tendrá jamás. A la inversa, la vieja generación nunca verá repetida en la vida de los jóvenes su propia experiencia singular de cambio emergente y escalonado. Esto es una ruptura, esta ruptura entre generaciones es totalmente nueva, es planetaria y es universal. Que es en el momento en que también se da también, ¿no?, el nuevo viejo se da porque hay una ruptura muy grande con los jóvenes, ¿no?, en un mundo. Eso ya lo vio Margaret Mead. Hay una ruptura generacional muy importante. Nosotros, los grandes, tenemos una cultura analógica, los jóvenes tienen una cultura digital, y eso ha cambiado la forma de encarar el mundo, incluso desde el punto de vista del desarrollo psiconeurológico. Es un tema que no me quiero meter, pero que, digamos, los tiempos de vida no son los mismos para un joven que para un adulto. El adulto leía un libro y los jóvenes están en una computadora y leen poco, leen cada vez menos. Y eso es un cambio importante, me parece a mí, desde el punto de vista antropológico. No sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro. No se sabe, pero hay una no se sabe si esto es para bien o para mal. Pero es que es un cambio. No sé si concordás, pero me parece que yo, con todos los que he hablado, con mis amigos, concuerdan en que sí, en que hay un cambio generacional importante. Hay un cambio, digamos, no quiero ser muy pretencioso, pero es un cambio que no sabemos de paradigma, donde esto que podemos decir, no, los jóvenes leen menos o no leen, o hay un prestigio, como yo digo a veces, de la ignorancia, yo eso no lo sé, no me importa no saberlo, en fin, pero a la vez tienen una accesibilidad y una información que es un cambio de paradigma. Capaz que se lee de otra forma, se lee de otra manera, hay información de otro, no sabemos exactamente hacia dónde van caminando, pero esa cultura, digamos, libresca o de la continuidad, ¿no? O sea, vos hablás incluso de los ensayos de Michel de Montaigne,
en la cual uno ve que hay una continuidad de la humanidad, parece en este momento haberse como roto, por lo menos estar en suspenso. Para los viejos eso también es otro motivo de aislamiento, ¿no? Están en un momento en que si no estás conectado, pareces que estás más aislado, más desconectado. Contra todo eso hay que luchar mediante las relaciones sociales, como decir que se establece en un taller. Y decís un momento que es un momento de, ahí te salió también, ¿no?, en la pluma tuya, ¿no? En un momento, es el momento también del vuelo del espíritu para los veteranos y de la experiencia religiosa. Pueden entablarse nuevos lazos afectivos y permitirse romper cadenas con compromisos insatisfactorios. No mencionás, por ejemplo, la política, pero dice, me mencionás otra cosa que dice Jung, otro texto, dice, Jung dice que el hombre tiene dos fines en la vida, ¿no? El gran psicoanalista Jung. El primero es la procreación y el cuidado de los hijos. El segundo tiene por fin la cultura, entendiendo por esta el arte, la relación personal con los otros, la comunión con la naturaleza y la comprensión de la vida. Volvemos de nuevo al tema del sentido de la vida, ¿no? Sí. En parte, claro, lo que quiere decir Jung es hay un compromiso del hombre con la productividad, de alguna manera, ¿no? Tiene que trabajar, tiene que mantener su familia, tiene que criar sus hijos, eso lo asume en un compromiso, como una obligación. Claro. Pero más allá de eso, una vez que cumple esos roles, una vez liberado de esos roles, puede dedicarse a la cultura o puede dedicarse a otro tipo de actividades que eleven el espíritu, por ejemplo, a la relación con la naturaleza o a la elevación del espíritu, ¿no? mediante el arte o mediante otro tipo de cosas, pero ya no con ese compromiso de producción. Claro, que además, sí. que además ese compromiso de producción lo ata en lugar de liberarlo. Claro, porque la productividad no es, una sociedad productiva no es ninguna sociedad libre. Una sociedad libre es aquella que está liberada de los mecanismos de producción. Claro, exacto. Que uno digamos, está estructurado por esas necesidades que son sociales y no personales. También decís al final una frase de Rainer Maria Rilke donde dice que, bueno, nadie, bueno, habla de la necesidad, y eso solo se puede llegar a este momento también de la vida, de tener una vida personal. ¿Qué quiere decir eso? Una vida individual que sea distinta de la de los otros. Socialmente nos juntamos, todo esto, pero cada uno sabe que tiene su propio camino. Julio Barrera, te tengo que perdonar que me entusiasmé y empecé a hablar de más que el entrevistado, pero El Nuevo Viejo es un libro altamente recomendable, está editado por Rumbo, escrito de una forma, insisto, con una elegancia y una amenidad sorprendente, con una gran profundidad por Julio Barrera. Te felicito por el libro, la verdad, y te doy las gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Bueno, gracias Pablo, y estoy a las órdenes. Muy bien, amigos, se terminó La Máquina de Pensar, ahora viene Visión Nocturna. Mañana nos va a visitar la escritora y docente Verónica Dauria, que estuvo en el Encuentro Borges en Fray Ventos. También vamos a llamar a Denver, Colorado, para hablar con el escritor y docente Chip Livingston. ¿Quién es Chip Livingston? Bueno, él es escritor y fue uno de los integrantes de los talleres literarios de Lucía Berlin, así que la conoció y bueno, vamos a hablar de él con ella, o de ella con él. Esto es todo, amigos, hasta mañana.